Bien, tres aspectos. Número uno, voluntad. Número dos, orden. Y número tres, propósito. Mira, tenemos ahora aquí a Elías, después que ha hecho ese gran milagro de vencer a los profetas de Baal y demostrar que el Dios que responde por medio del fuego es el Dios verdadero. Sabíamos por la historia que para los pueblos cananeos Baal era el Dios de la guerra, era el Dios del fuego, era el Dios del trueno, era el Dios de la lluvia y de la fertilidad. Dios por medio de Elías manda cerrar el cielo y no va a haber trueno, no va a haber lluvia, va a haber sequía y va a haber esterilidad. O sea, Dios está dándole obviamente en el mundo espiritual una lección a los dioses falsos y Elías muy bien lo sabe. Ahora Dios responde a la voz de Elías en la oración porque él dijo, solo por mi palabra. Entonces Dios se manifiesta en el fuego y Elías manda a poner el preso por los profetas de Baal y los degolla. Hasta ahí todo está bien. Pero luego Elías escucha una noticia. Dile que está a tu lado, una mala noticia. La Biblia dice que no nos dejemos de mover por carta o viento o rumor de noticias, dice el apóstol Pablo. Y hay gente que se deja mover por lo que oye. Dice que Jezabel le manda a decir, así los dioses me hagan y me añadan, mañana, así como tú le pusiste en la cabeza al profeta de Baal, te recordaste, mañana yo voy a hacer lo mismo contigo. Cuando escuchó eso, no le había pasado, pero cuando escuchó eso, se fue. Hay dos tipos de voluntad en la tierra. La voluntad del ser humano, que casi siempre tiene que ver con su capricho, con sus intereses, que a veces tienden a ser mezquinos y egoístas, y la otra es la voluntad de Dios, como enseña la Escritura, la cual es buena, agradable y perfecta, aunque no la entendamos. Al principio Elías anda en una línea de obediencia. En el capítulo 17, Dios le dice a Elías, anda y escóndete en el arroyo que tengo que ir, y yo voy a hacer algo por ti. Yo voy a darle órdenes a los cuervos que te sustenten con pan y carne. Carne es una tipología del cuerpo de Cristo. El cuerpo, ¿verdad? Ese pan también es una tipología de comunión. Y tomar agua del arroyo es una tipología del Espíritu Santo. Quiere decir que en ese capítulo 17, Elías anda en una comunión perfecta, en una obediencia perfecta y por supuesto tiene cielos abiertos y por eso la voluntad de Dios está con él. Por eso es que Dios lo manda luego a que se manifieste Israel en el Carmelo y cuando convoca a los profetas de Baal, Dios lo respalda en lo que hace. Entonces vemos que Dios desciende por lo del cielo. ¿Por qué? Porque el hombre está caminando dentro de la voluntad. Pero dos capítulos más adelante, en el capítulo 19, dice que vino la palabra del Señor por segunda vez a Elías y le dice, Elías, ¿qué haces en esa cueva? Y Elías vuelve a repetir lo mismo. Cada vez que usted lee en la Escritura que vino palabra de Jehová por segunda vez, tengo por seguro que casi siempre ese hombre está en desobediencia. Dice la Escritura, esta segunda aparición manifestó Dios a Salomón y que le dijo, si tú anduvieres en los estatutos que yo te he establecido, que te estableció tu padre, así como David mi siervo anduvo, yo edificaré tu trono y será firme. Quiere decir que ya Dios veía que Salomón se estaba saliendo de la línea. Y aquí dice, volvió por segunda vez palabra de Jehová a Elías a decirle, ¿qué haces aquí? Quiere decir que si Dios le está preguntando, Dios lo está moviendo a una reflexión, le está diciendo, tú estás fuera del propósito, yo no te mandé. Cuando nos salimos fuera del propósito, obviamente, estamos fuera de la voluntad, caemos en desorden. Y ese desorden nos va a llevar a un desierto. Por eso es que él se va por el desierto y ahí le van a faltar los elementos indispensables. Le va a faltar el agua, ¿verdad? Le va a faltar el alimento y él va a padecer. Llega un momento que cae en una profunda depresión y quiere morirse. Cuando estamos fuera de la voluntad, que no sentimos el respaldo de Dios, queremos morirnos, queremos echarnos a morir. Él se echa debajo de una manta de negro y dice, basta, yo voy aquí, quítame la vida. Pero no era Dios que lo había metido en esa situación. Era que él había hecho su propia voluntad, andaba en desobediencia y había perdido el propósito. Dice que Dios le dice, sal de la cueva, él sale de la cueva y dice que Dios le dijo que se parara enfrente de la cueva y dice que él se paró enfrente de la cueva y lo primero que hace es que él se tapa con el manto. Es decir, él tiene vergüenza porque él sabe que tiene las cartas torcidas, él sabe que tiene que darle la cara a Dios y hasta ese momento lo está haciendo mal. Entonces dice que Dios le da una ordenanza, dice que Dios le dice, ve y vuélvete por donde viniste. ¿Cuál es el problema? Que había violentado el propósito, estaba fuera del orden. Por eso Dios le dice, ve y vuelve por donde viniste, hacia el camino de Damasco, me vas a ungir a Asael como rey y me vas a ungir a Eliseo como profeta en sustitución tuya. Dice, y fue Elías e hizo como Dios le dijo. Y cuando iba por el camino, consiguió a Eliseo, hijo de Safán, que araba con 12
de buey. ¿Qué significa eso? Que cuando rendimos nuestra voluntad, el orden de Dios viene a nuestra vida y el propósito se cumple. ¿Qué coincidencia? Que cuando Él se volvió por el camino y por ese camino que iba, consiguió al que ungir como profeta y lo unge y prepara de nuevo el escenario para cumplir el propósito. Dice que el que no lo mate, el rey Hazael, lo matará Eliseo. Dios lo bendiga. De nuevo.